Bueno, entonces comencemos, a ver. Entonces, a ver, vamos entonces, ya antes de ir de nuevo a los ejercicios que quedan todavía bastanticos, pero la idea es que hoy ya con eso, pues, ya quedemos en combinatoria, ¿no? Entonces recordemos algo, a ver. Recordemos algo, prerequisitos en la combinatoria, el famoso prerequisitos para todos. Todos deben entender muy bien qué es el factorial de un número. Es un prerequisito porque de hecho vamos a utilizar una fórmula. De hecho, vamos a utilizar una fórmula para poder hallar eso, pero sin embargo el eje central de la combinatoria, o sea, el de los arreglos, de las ordenaciones, de las permutaciones, de las combinaciones, el eje central es el teorema fundamental del conteo, que son las famosas cajitas, ¿cierto? Entonces, vamos entonces a ver, sin ningún misterio, obviamente ustedes tienen que mirar ya aparte, ¿cierto? En los libros, en internet, pues obviamente en fuentes serias, cómo se llega a esas fórmulas, ¿cierto? Hoy lo que yo voy a hacer es tratar de justificar el por qué las voy a utilizar y cuándo las voy a utilizar, ¿cierto? Es muy importante eso. Bueno, entonces empecemos hablando de los prerequisitos. De todos modos, no sobra porque hay estudiantes que de pronto preguntan, no, mire que es que no le entendí, no, primero. Entonces, a ver, empecemos con los prerequisitos rápidamente para no gastar mucho tiempo en esto. Entonces, los prerequisitos, ¿qué tenemos que saber acá en eso? Entonces, estamos hablando de las técnicas de contar, o sea, de las técnicas para poder hacer arreglos, de tanto de conjuntos como de eventos. Bueno, entonces estamos hablando del n factorial, ¿cierto? Entonces estamos hablando del famoso n factorial, ¿cierto? El n factorial, ¿qué es? El n factorial es una operación matemática como cualquier otra operación, ¿cierto? ¿Listo? Recordémosla, entonces, el n factorial, ¿qué es? Pues coger el mismo número n y multiplicarlo siempre por un número inferior en 1. N por n menos 1 por n menos 2, ¿hasta cuándo? ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar a 1, ¿listo? Ok, es importante eso. Entonces, a ver, ahora, es importante saber que cuando yo divido factoriales, ¿cierto? Por decir algo, digamos 4 factorial dividido 2 factorial, ¿cierto? Uno no se pone a hacer todo ese desarrollo, uno llega y dice, bueno, 4 factorial, ¿qué es? Estoy recordando los prerequisitos, acá de una manera muy rápida, sin tanto misterio. ¿Qué es 4 factorial? 4 por 3, pero ojo, acá sigue 2 factorial, no tengo que hacer todo el desarrollo, muy bien, correcto. Muy bien, Ana, entonces 2 factorial arriba y 2 factorial abajo se cancelan, ¿y cuánto queda? 12, muy bien, Ana, perfecto. Sí, si a mí me piden por decir algo, si a mí me piden por decir algo, 21 factorial dividido 18 factorial, ¿cierto? Pues obviamente son números monstruosos, números muy grandes, ¿no? ¿Cuánto da? Pues yo hago 21 por 20 por 19 y el 18 factorial que sigue ahí se me cancela ¿con quién? Con el 18 o no, ¿cierto? Es importante tener claro eso para todos. Bueno, entonces es importante tener claro eso. Entonces, ya después de ese breve recorderis, pasemos entonces ya al resumen de lo que debemos manejar acá. Entonces vamos a pasar al resumen de lo que debemos manejar acá. A ver, observen lo siguiente. Entonces, el teorema fundamental del conteo dice que si uno tiene varios eventos o varios subconjuntos de los cuales yo puedo organizarlos de alguna manera especial, ¿cierto? Si cada subconjunto, cada evento puede suceder de n maneras diferentes, por decir algo, entonces el teorema fundamental del conteo habla de las famosas cajitas que yo voy organizando, ¿cierto? Y esas cajitas se llenan con números que yo voy multiplicando entre sí, ¿cierto? Para lograr obviamente llegar a un resultado, que es el número de combinaciones o de permutaciones. En este caso, el teorema fundamental del conteo entonces me habla, por decir algo, que si yo tengo un evento que puede suceder de n1, n sub 1 maneras diferentes, y tengo un evento que puede suceder de n sub 2 maneras diferentes, y así sucesivamente hasta n sub n, ¿cierto? Entonces, la combinación o la permutación de todos esos eventos simplemente es la multiplicación de n1 por n2 por hasta n sub n.
Vamos a colocar un ejemplo muy sencillo, y es, ya lo colocamos la vez pasada, ¿cierto? Y es el formar placas con 3 letras, por decir algo. Si yo tengo la letra A, la letra B y la letra C, ¿de cuántas maneras puedo yo obtener una placa de 3 letras? Pues es muy sencillo, ¿no? Este es un ejemplo muy tonto, muy fácil, pero si yo voy a obtener combinaciones de A, B, C, pues la primera forma es que tengo 3, muy bien, perfecto. La segunda, Ana me dice 9. Oh, bueno, depende, muy bien. Vamos a suponer que se pueden repetir las letras. Buena pregunta, oiga, muy bien. Si se pueden repetir las letras, la primera letra la puedo escoger de cuántas maneras. Pues cuántos elementos tengo. 3 símbolos, o sea, 3. La segunda letra de la placa, estamos hablando de una placa de cuántas letras, de 3 letras. La segunda placa, entonces, ¿de cuántas letras se puede obtener? Si se puede repetir las letras, tengo de nuevo 3 letras. Y la tercera placa, si se puede repetir las letras, tengo otras 3 letras. O sea, en otras palabras, aquí es válido tener, por ejemplo, la placa AAA, en este caso. ¿Listo? Entonces, pónganle cuidado. Acá es válido repetir las letras. Por lo tanto, en total, ¿cuántas placas tendría diferentes? Si ustedes multiplican 3 por 3, 9 por 3, tendría 27, ¿cierto? 27 placas, combinando las letras A, B y ¿qué? A, B y C. ¿Listo? Ahora, muy bien, Ana. Ahora hagamos este mismo ejercicio. 27 combinaciones diferentes. Diferentes no. Ahora hagamos esto. Por el chat público me pueden escribir. Por el chat público me pueden escribir. Ahora hagamos esto. El mismo ejemplo, a ver. El mismo ejemplo. Voy a borrarlo. Vamos a suponer que yo tengo la letra A, B y C. Vamos a suponer que yo tengo la letra A, B y C. Y vamos a formar una placa de 3 letras. Vamos a suponer, si no puedo repetir las letras, ¿cuántas placas diferentes puedo obtener? Si no puedo repetir las letras. Muy bien, perfecto. 6, muy bien. Para la primera letra, muy bien. Para la primera letra, ¿cuántas opciones de escogencia tengo? 3. Para la segunda letra, ¿cuántas opciones de escogencia tengo? Si no puedo repetir ya una de esas letras, pues solamente tendría ¿cuántas? 2 opciones. Y para la siguiente letra, ¿cuántas opciones tengo? Una nomás, porque ya he agotado las 2 primeras. Y obviamente acá me daría 6 placas diferentes. O sea, en otras palabras, con las letras A, B y C solamente puedo obtener 6 placas diferentes combinando A, B y C sin repetir letra. ¿Ok? Sin repetir letra. Claro que aquí hay que tener claro una cosa, jóvenes. ¿Aquí importa el orden o no importa el orden? A ver. Recuerden que eso es un concepto fundamental. ¿Acá importa el orden o no importa el orden? Claro, muy bien. En el caso de... Porque Ana me dice que sí. La respuesta es correcta. ¿Por qué? ¿Qué importa por qué? Porque, por decir algo, la placa ABC en este caso es diferente a la placa CAB, ¿cierto? Pero esto no sería posible si yo estoy, por decir algo, si yo estoy, por decir algo, escogiendo un comité de alumnos. Digamos, si yo tengo el alumno A, el alumno B y el alumno C, obviamente escoger, por decir por decir algo, a Pedrito, a Juanito y a Marta, digámoslo así. Obviamente que si yo tengo esto, al desordenarlo, si estoy hablando en un comité, si estoy escogiendo, ya no importa el orden. No importa porque de todos modos estamos escogiendo 3 personas, ¿cierto? 3 personas que vendrían a ser, si yo escojo a Pedro, Juan y Marta o Ana, da lo mismo que escoger a Ana, Juan y Pedro, bueno, lo que sea, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ya estamos entonces calentando acá. Entonces recuerden, no perdamos de vista, ojo, el teorema fundamental del conteo me dice entonces que si yo tengo un evento y lo puedo hacer de n maneras diferentes y tengo otro evento de otras
m maneras diferentes y así sucesivamente, lo que yo hago simplemente es una multiplicación y ese resultado es el número de conjuntos de eventos el cual yo estoy obteniendo del problema en particular. Bueno, pasemos ahora a lo segundo. Resulta que entonces acabamos de decir algo y voy a copiarles de nuevo algo que la clase pasada yo los coloqué acá, en grandote, y es lo siguiente. Vamos a copiar las siguientes fórmulas. Bueno, entonces, uno primero que todo se pregunta si importa el orden en una combinación, en un arreglo de... Entonces, primero se pregunta uno si el orden importa. Entonces, bueno, voy a colocarlo así mejor. Uno se pregunta, ¿el orden importa? Entonces, si el orden importa, ojo, si sí importa el orden, o sea, si sí, entonces tengo una permutación, se llama así, entonces tengo una permutación. ¿Y qué significa una permutación? Simplemente una permutación es aplico el teorema fundamental ¿del qué? Del conteo. Si no importa el orden, ojo, si no importa el orden, tengo una combinación, ya vamos a ver más adelante, que son los problemas típicos de hallar comités, de pronto también son problemas típicos de pronto de escoger 3 balotas de un conjunto de balotas, puede suceder también que sea una combinación. Y para esto, ojo, para esto la fórmula es el famoso número combinatorio, N en R. ¿Qué significa eso? Ojo, N es el número total de elementos o de eventos. ¿Y R qué es? El número de eventos que yo escojo en particular. Me explico. Número de eventos en particular. Voy a explicar con un ejemplo. Voy a hacerlo con un ejemplo. Vamos a ir a la diapositiva número 2. Entonces, en esta vamos a mirar, vamos a ver si sale. Ok. Voy a agrandarlo. Entonces, en las combinaciones no importa el orden. Voy a mirar acá, miremos aquí en la parte de abajo. Observen esto. Observen esto. Miremos el ejemplo, a ver, miremos el ejemplo 2.13. El ejemplo que está ahí planteado. El ejemplo 2.13. Dice que hay 4 letras. Si las alcanzan a ver, A, B, C y K. Estas 4 letras. A, B, C y D. Vamos a tomarlas no de 4 en 4, sino de 3 en 3. O sea que de la letra A, B y C y D vamos a tomar grupos de a 3. Acá abajo están pintadas las posibles combinaciones y las posibles ¿qué? Permutaciones. ¿Listo? Si ustedes miran acá abajo, observen una cosa interesante. De las 4 letras estoy haciendo combinaciones de a 3. ¿Cuántas combinaciones salieron diferentes? Salió ABC, ABD, ACD y BCD. Si ustedes las miran, ahí esas 4 combinaciones son totalmente diferentes. Sin embargo, si yo cogiera esas mismas 4 letras y las permutara, en otras palabras, ahí sí importa el orden, si ven que ABC es diferente a ACB, así tengan las mismas letras, pero están en ¿qué? En diferente ¿qué? Orden. Entonces, ¿cómo yo llego a este resultado de una manera muy rápida sin tener que pensar demasiado? Simplemente yo llego por el número combinatorio. ¿Qué dice el número combinatorio? Que esto es la combinación de n elementos en R elementos más pequeños. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el total de letras que tengo en este ejemplo? 4. Y las voy a organizar de cuánto en cuánto. Acá dice muy claro, las voy a organizar de 3 en 3. 3 letras. Calculemos esto. El número combinatorio. ¿Cómo es que dice el número combinatorio? Dice que es el factorial de arriba dividido el factorial de abajo. ¿Listo? Dividido
la resta entre estos dos, o sea, entre 4 menos ¿quién? Menos 3. ¿También qué? Factorial. Eso es algo que hay que aprenderlo. En otras palabras, voy a copiarlo por acá. NR, y esto es para combinaciones, ojo, para combinaciones, es igual a n factorial dividido r factorial, se llama el número combinatorio, que me imagino que ustedes lo leyeron en el libro, y es n menos r factorial. Esa es la fórmula. Mire lo que yo hice acá. N es 4, mire acá está. Menos R. ¿R quién es? 3. Aquí está. Y aquí está factorial. ¿Listo? ¿Cuánto daría eso? Entonces rápidamente. Está simplemente para comprobar. ¿Cuánto da esto? Esto da 4 ¿por quién? Por 3 factorial. Pero abajo, ¿qué hay? 3 factorial, muy bien. Y 4 menos 3, ¿cuánto es? 1 factorial. ¿Qué le pasa a este factorial con este factorial? Se cancelan y me queda que la respuesta es ¿cuánto? 4. 4 elementos. ¿Y cuántos elementos tengo acá? ¿Cuántos elementos tengo ahí? Tengo efectivamente 4. ¿Listo? Conclusión. Para hacer una combinación en donde no importa el orden, ¿cierto? Debo utilizar el número combinatorio. ¿Y el número combinatorio cuál es? Acabé de escribirlo. El número, así se llama, el número combinatorio es este. Entonces, por favor, si no lo tienen a la mano, cópienlo, porque lo vamos a utilizar más adelante en la solución de las preguntas que están en el libro. ¿Ok? Ese es el número combinatorio. Y para hallar la permutación, yo utilizo el teorema fundamental del conteo, las cajitas, o en últimas, utilizo el famoso n factorial. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlo en cada ejercicio para que ustedes practiquen. Vamos a ir practicando y vamos a ir haciendo cositas acá. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, a ver, ¿alguna pregunta? Entonces, más adelante yo voy a acudir y voy a recordar lo que acabo de decir, que es necesario que tengamos claro estas herramientas que acabo de enumerar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos entonces al libro. Vamos a ir entonces al libro. Ya lo voy a colocar. Bueno, entonces vamos a colocar acá esto y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer... Voy a saltarme. Bueno, vamos entonces a hacer... a ver, vamos a... Trabajemos desde la pregunta 53 de nuevo, a ver, 53. Para hacer ejemplo de lo que yo acabo de decir. Pregunta número 53. 53. ¿Qué dice la pregunta 53? Entre Medellín y Pereira hay 6 buses haciendo los viajes. Es una pregunta muy sencilla, demasiado sencilla. Entonces, hay 6 buses haciendo los viajes. Si el viaje de vuelta debe hacerlo en un bus distinto al de ida, el número de modos en que una persona puede hacer el viaje de ida y vuelta es una pregunta demasiado sencilla. ¿Qué se utiliza de lo que acabo de decir? El teorema fundamental del ¿qué? Del conteo, ¿cierto? ¿De cuántas maneras puedo yo hacer el viaje de ida? Ahí dice muy claro, ¿de cuántas maneras? Ahí dice muy claro. Entonces, el viaje de ida yo lo puedo hacer de 6 maneras diferentes. Pero ahí dice algo, una condición, que el viaje de vuelta no lo hago en el mismo bus. Entonces, si yo tengo 6 buses, ¿cierto? Y permítame explicar esto así tan sencillo. Yo sé que obviamente en la UDA no van a encontrar esto así, pero aquí estamos calentando, ¿cierto? Entonces, en el viaje de ida tengo 6 buses para escoger alguno de ellos. Pero en el viaje de vuelta, como tengo que escoger un bus distinto, no puedo repetir bus, entonces tengo que escoger ya no entre 6, sino entre 5, ¿cierto? Y el total, ¿cierto? De modos que puedo yo viajar será 30, ¿cierto? O sea, aquí estamos hablando de que tengo el bus 1, el bus 2, el bus 3, hasta el bus 6,
¿cierto? Tengo 6 buses diferentes que dice acá. Entonces la respuesta es la A. Empezamos a calentar, ¿sí ven? Entonces acá acabamos de aplicar el teorema fundamental del conteo, ¿cierto? ¿Sí? Que me dice que si el primer evento lo puedo realizar de 6 maneras diferentes y el siguiente evento lo puedo realizar de 5 maneras diferentes, pues el total de formas con las cuales yo puedo realizar el viaje de ida y vuelta, pues será de 6 por 5, 30, ¿listo? Muy bien. Ok, sigamos entonces trabajando. Recuerden, jóvenes, que acá entonces tenemos un poquito de paciencia. Vamos entonces a la pregunta número 54. Si se lanza una moneda de 503 veces, otra pregunta muy sencilla, las diferentes posibilidades en las que puede caer son, listo, 20 segundos, 10 segundos para hacerlo. Recuerden que estas son preguntas de calentamiento y ya vamos a preguntas mucho más que complicadas. ¿De cuántas maneras, diferentes posibilidades puede caer la moneda si se lanza 3 veces? Muy bien, perfecto. Entonces estamos hablando de que si se lanza la moneda 3 veces, pues lo mismo, teorema fundamental del ¿qué? Del conteo, ¿cierto? El primer lanzamiento será 2, hay 2 posibilidades. En el segundo lanzamiento hay 2, en el tercer lanzamiento hay 2, muy bien. 8 posibilidades, ¿listo? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Listo, pasemos a la pregunta. Recuerden que si hay alguna duda, no duden en escribirlo por el chat. Bueno, acá viene una pregunta interesante, que es la pregunta de un ratón y su laberinto. Entonces vamos a mirar esa pregunta del ratón y el laberinto, ¿listo? Vamos a mirar la pregunta del ratón y el laberinto y vamos a resolverla. Un ratón debe atravesar un laberinto de 3 secciones como se ve en la figura. Entonces, vamos a mirar la figura rápidamente. Entonces, si ustedes miran ahí la figura, efectivamente, la figura tiene 3 secciones. Acá están, ¿cierto? Las 3 secciones. Ahí están las 3 secciones, ¿cierto? ¿Qué vemos en la figura? Que en la sección 1 hay el alimento 1, en la sección 2 hay una trampa, y en la sección 3 hay un alimento 2. ¿Listo? Entonces, volvamos entonces a la información que está aquí abajo. Un ratón debe atravesar un laberinto de 3 secciones, como se ve en la figura. En la primera sección hay 2 caminos, uno de ellos con el alimento 1. Vamos a ver si es cierto. Hay 2 caminos, efectivamente aquí hay 2 caminos, uno de ellos con el alimento 1. ¿Listo? Luego dice, en la segunda hay 3 caminos y al pasar por uno de ellos el ratón es atrapado por una trampa mortal. ¿Qué significa una trampa mortal? Que ahí el ratón que muere, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ahí el ratón muere, sigamos. Luego dice, la tercera consta de 4 caminos. Miremos acá a ver si es cierto. Ahí estamos viendo efectivamente que aquí hay 4 caminos, efectivamente, pero en uno de los caminos que hay, en uno de los caminos hay el alimento 2. Al pasar por un camino donde hay alimento, el ratón necesariamente debe comer. Entonces observen, si el ratón pasa por el camino, está obligado ¿a qué? A comer. Es importante interpretar muy bien el problema. Ahora viene la pregunta número 55. Pregunta 55. La cantidad de maneras distintas en que el ratón puede atravesar el laberinto es. Tómense unos segundos para responder. Recuerden que en el examen de la UDEA, pues lo que se hace es, obviamente, combinar todas estas cosas. Entonces, la pregunta 55. Listo. Un despistado podría ser... me dice Tomás Sanabria que en la pregunta anterior, ¿por qué es 8 y no es 6? Bueno, muy bien. Espérate un momentico. La pregunta esta, ¿cierto? Observa en la pregunta 54, estás preguntando eso, ¿cierto? Recuerda eso, exacto. Una moneda cuando se lanza, pues tiene 2 opciones, cara o cruz o cara o qué, o sello, ¿cierto? Si se lanza 3 veces, siempre van a estar esas 2 posibilidades, siempre, siempre. O sea que siempre va a ser 2 por 2 por 2. Recuerden que estamos hablando de que, a ver, de pronto te refieres a esto.
En el primer lanzamiento tengo la cara 1, perdón, en el primer lanzamiento, de pronto tengo la cara 1 y el sello 1. En el segundo lanzamiento tengo la cara 2 y el sello 2. Y en el tercero pues será la cara 3 y el sello 3, se refiere a eso, ¿cierto? Listo, muy bien, Tomás, perfecto. Pasemos entonces de nuevo al ejercicio del ratón. Muy bien, una persona despistada en el ejercicio del ratón, la pregunta 55, de pronto conteste 24. Muy bien, conteste 24. Pero muy bien, Juan, la respuesta es 16. ¿Por qué? A ver, apliquemos el teorema fundamental del conteo. A ver, ¿por qué la respuesta es 16? Vamos a ver entonces por qué. Ustedes recuerden que en el teorema fundamental del conteo, ¿qué hago yo? Pues dibujo mis... Recuerden que hay tres caminos por los cuales él debe pasar, ¿cierto? Camino número 1, camino número 2 y camino número ¿qué? 3, ¿cierto? Bueno, dice, la cantidad de maneras distintas en que el ratón puede atravesar el laberinto, ¿cierto? Obviamente, para atravesar el camino número 1, ¿cuántas opciones tiene? Pues 2, ¿cierto? Para atravesar el camino número 2, ¿cuántas opciones tiene? ¿Cuántas? Recuerden que la trampa es mortal. Y ahí dice muy claro, la cantidad de maneras distintas en que el ratón puede atravesar el laberinto. Muy bien. O sea que de estas tres, yo tengo que descartar la trampa, porque si no, entonces el ratón no podría llegar acá, ¿o no? No podría llegar ahí, ¿cierto? Entonces, en la segunda, alguien despistado diría 3 opciones. No, señor. No pueden ser 3 porque tengo que evitar la trampa. Entonces, hay 2 opciones, 2 formas de pasar el camino número 2. Y obviamente para pasar el camino número 3, pues ahí están todas las 4 opciones, ¿no? Ahí hay 4 opciones. Y la multiplicación de esto da 2 por 2, 4, por 4, ¿qué? 16. Muy bien, Juan. Perfecto, Harry. Listo. O sea que entonces la respuesta es 16. ¿Listo? Recuerden entonces que estamos haciendo, practicando ¿qué? El teorema fundamental del ¿qué? Del conteo, recuerden. ¿Listo? Ah, bueno, yo pregunto ¿acá importa el orden o no importa el orden? Ojo, o sea, un resultado, por decir algo, que pase por acá y por acá, ¿cierto? Ah, muy bien, correcto, no importa el orden, muy bien, perfecto. Vamos entonces a la pregunta número ¿qué? Muy bien, pregunta número 56. Bueno, la cantidad de maneras distintas en la que el ratón puede atravesar el laberinto consumiendo uno de los dos alimentos. Ojo, uno de los dos alimentos. Entonces miremos cuántas opciones tengo para solamente atravesar, al atravesar el laberinto, consumir solamente uno de los dos alimentos. Voy entonces a volver a mirar acá, ¿cierto? Entonces, estoy en la pregunta 56. Okay. Tómense unos segundos. Me pregunta Ari 12. Estamos en la pregunta número 56. 12. No, revisa a ver. Y bueno, y ahorita lo discutimos. Obviamente que recuerden que, pues obviamente la ciencia se hace, ¿cómo? La ciencia se construye entre todos, ¿no? Recuerden. ¿Listo? La pregunta 56, Ana. Estamos en la pregunta número 56. La cantidad de maneras en la que el ratón puede atravesar el laberinto consumiendo uno de los dos alimentos. Uno de los dos alimentos. Muy bien, Ana me dice que 8. Perfecto. Bueno, voy a mirar por qué 8, por qué es la respuesta 8 y voy a justificarla para ver si ustedes la entienden. Observen esto. Tiene que consumir uno de los dos alimentos, solo uno. Ojo, es importante tener claro eso. Entonces, a ver, entonces, en la primera forma, el ratón puede entrar ¿por dónde? Tiene que entrar necesariamente por el alimento 1 para consumir ese alimento, ¿no? O sea que en otras palabras, voy a dibujar entonces las 3 cajas y cada caja me representa ¿qué? Cada caja me representa cada trayecto. Entonces, si el ratón va a consumir el alimento 1, ¿de cuántas maneras tiene para poder consumir el alimento 1? Tiene solamente de una manera. ¿Listo? Ok.
Después de que consume el alimento 1, ¿de cuántas maneras tiene para pasar el tramo 2 sin caer en la trampa? ¿De cuántas maneras? ¿De cuántas maneras tiene posibles para pasar el tramo 2 sin caer en la trampa? 2, muy bien. O sea que aquí coloco un 2. ¿Listo? Ahora, voy al tramo 3, pero ya comió el ratón. Y la pregunta es muy clara. Ojo, un alimento nomás. O sea que no puede comer este alimento. O sea que por acá no puede pasar. ¿De cuántas maneras tiene el ratón para pasar? De 3 maneras, muy bien. O sea que aquí me dio 1 por 2, 2 por 3, 6. Ojo. Bueno, ya tengo ahí eso. Ahora voy a hacerlo por el otro lado. Vamos a suponer que ahora entra por acá, ¿cierto? Entra por ahí. No puede pasar por alimento 1 porque entonces le toca comérselo y ya se lo comió. Entonces, ¿de cuántas maneras tiene para pasar por el primer tramo? Solamente de una, porque ya comió el alimento 1, ¿cierto? ¿Sí me entienden? O sea, ya aquí ya ha comido el alimento 1, entonces ya no puede pasar por ahí, tiene que pasar necesariamente por acá. O sea que tiene solamente una opción. En el siguiente tramo lo mismo, no puede caer en la trampa. Entonces tiene ¿cuántas opciones? 2. Y en el siguiente tramo, ojo, acá sí tiene que comer, porque no ha comido. ¿Y de cuántas maneras puede pasar acá para alimentarse? Solamente de una ¿qué? Manera. ¿Y cuánto da eso? 1 por 2 por 1 da ¿cuánto? 2. O sea que en otras palabras, ¿cuántas posibilidades totales tiene para solamente comer un alimento? 6 más 2, ¿cuánto es? 8. Entonces la respuesta de la 56 es la D. ¿Listo? Entonces pregunto para todos los que están escuchando, ¿cierto? ¿Es claro la explicación? Recuerden que es fundamental tener claro la condición, consumiendo uno de los dos alimentos. Entonces yo tengo que aplicar el teorema fundamental del conteo, o sea, las famosas cajitas, ¿cierto? Tengo que colocarlas, pero de tal manera que cumplan las condiciones que me está pidiendo el problema, ¿cierto? Y las condiciones que me pide el problema condiciones que me pide el problema son que solamente consuma un solo alimento. ¿Hay alguna duda? Lo vuelvo y le explico. ¿Quedó claro? Porque aquí ahora en adelante lo que hace esto es dedicarse a qué? A practicar, 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 practicar. Todo esto, haciendo permutaciones, haciendo combinaciones, ¿listo? Bueno, entonces yo asumo que sí, que se entendió, que está claro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces hay 6 maneras, ojo, hay 6 maneras de consumir el alimento 1 y hay 2 maneras de consumir el alimento 2, ¿cierto? Acá. Y esas 6 más 2 son 8 maneras de pasar el laberinto consumiendo un solo ¿qué? Alimento. Listo. Pasemos ahora a la pregunta número 57. La cantidad de maneras distintas en el ratón que el ratón puede atravesar el laberinto y consumir los dos alimentos. Ojo, la 57. Solamente puede consumir los dos alimentos. Tiene que consumir los dos alimentos. ¿Cuánto daría entonces? A ver, por favor, si me colocan la respuesta, Alexander, Ana, todos. Ah, ¿les dio cuánto? 6. Seguro. Miren lo que está diciendo. Estamos en la pregunta número 57. Pregunta número 57. La cantidad de maneras distintas en el ratón que puede atravesar el laberinto y consumir los dos alimentos. Tiene que consumir los dos alimentos. No más. Muy bien, me dice Isaac Paneso que 2. Juan también. Juan Miranda y Juan Gómez. Ah, perfecto, Ana. Correcto, muy bien. Entonces, ¿la respuesta cuál es? 2. ¿Por qué 2? De nuevo, ¿cuántas cajitas pinto? Pues 3, ¿cierto? Entonces, estamos obligados a qué? Estamos obligados a que consuma el alimento 1. Y si quiere, y si tiene que consumir el alimento 1, solamente tiene una manera de hacerlo, ¿o no? Solamente tiene una manera de hacerlo, ¿cierto? Entonces, ojo, entonces ¿cómo quedaría? Quedaría acá. El alimento 1, una manera. En el trayecto 2 solamente tiene 2 maneras de pasarlo,
sin caer en la trampa. Y en el trayecto 3 solamente tiene una manera consumiendo el alimento 2. O sea que en total, ¿cuánto da? 1 por 2, 2 por 1, 2. Muy bien. Entonces la respuesta de la 57 es... Muy bien, felicitaciones Isaac Paneso, Juan Miranda, Juan Gómez, Ana. Perfecto, Harry, muy bien. Listo. Perfecto. Ok, para los demás, ¿está claro la solución? ¿Sí? Está pidiendo que solamente que se consuman los dos alimentos, o sea que tiene que pasar necesariamente por acá, o sea que tiene una opción ahí, y por acá tiene solamente una opción. ¿Y aquí cuántas opciones tiene? Una y dos sin caer en la trampa. Entonces, una opción por dos, dos por una, dos, listo, ya. Ok, sigamos. Yo explico así para que las personas que no entienden o que no sea muy claro, pues les quede un poco más claro. Vamos a la pregunta número 58. La cantidad de maneras distintas en las cuales el ratón puede atravesar el laberinto consumiendo por lo menos un alimento. Oh, por lo menos un alimento. Por lo menos un alimento. A ver, ¿qué significa por lo menos un alimento? Significa que tengo que averiguar cuando consume dos, ¿cierto? O y sumarlo cuando consume ¿qué? Uno. Listo. ¿Dónde tenemos cuando consume un alimento? ¿Dónde tenemos cuando consume un alimento? ¿En el problema número qué? En el problema número 56. Si ustedes miran, en el problema número 56, aquí consumía uno de los dos alimentos. O sea que en otras palabras, cuando consumía uno de los dos alimentos, ¿cuántas opciones habían? 8. Más. Y cuando consumía un solo alimento, ¿cuántas opciones hay? Que es este. 2. O sea que en total, ¿cuánto da? Entonces la pregunta número 58, la respuesta es 10. ¿Sí me entienden? Ponen cuidado. El problema número 58 viene a resumir dos condiciones. Una, que consuma los dos alimentos. O sea, este 2. ¿Sí lo ven acá? Y dos, que consuma uno solo. Acá. ¿Listo? Ok. Ana, ¿por qué te dio 12? A ver, los cajoncitos, ¿cómo? A ver, a ver, ¿de dónde sale el 12? ¿De sumar qué? Para mirarlo y analizarlo. De todos modos, pues obviamente la idea es mirar con ustedes qué otra manera de interpretación ustedes lo han hecho, ¿no? O han interpretado. Entonces esperemos a Ana que va a hacer una argumentación, una contraargumentación para mirar de dónde le salió 12. Ah, bueno. A ver, tú dices que, ok, 1 por 2, espérate, voy a mirar a ver. Bueno, voy a 1 por 2 por 4. Comiendo el alimento 1 únicamente, muy bien. El alimento 1 únicamente, 1 por 2 ajá, 1 por 2 por 4 da 8, muy bien, sí. Ah, únicamente no. Comiendo el alimento 1. ¿Y comiendo el alimento qué? Y comiendo el alimento 2. Profe, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Dime, sí, Mira, estoy entendiendo. Sí, dale. 1, 2, 4, pues porque en la segunda le está la trampa, entonces solo se toman 2. Y el Sí, 4 es porque puede coger cualquiera de sus caminos, incluyendo el que tiene el segundo alimento, porque es mínimo un alimento el que se come, se pueden comer 2. Entonces también sí. está el 4 ahí, porque si fuera solo uno sería 3. Y el otro, 2, porque tiene la posibilidad de comer cualquier, pues, el primer alimento, con la condición de que el segundo alimento sea obligatorio. Sí, perfecto. Entonces, 2, 2, 1.
Ya Ah, mira ok, que listo. Sí, sí, muy bien. Entonces, miren lo que, muy bien, Ana, miren lo que está, ok, a nosotros nos falta algo, y es cuando consuma quién, cuando consuman los dos alimentos simultáneamente, ¿cierto? Y ese es ese 2 que nos falta acá, sí, correcto. Entonces, ponle cuidado. Eh, Ana está haciendo la cuenta, ¿cierto? Cuando consume el alimento uno, cuando consume el alimento 2 y cuando consume ambos, ¿qué? Alimentos, correcto. O sea que en esta suma nos falta, acá solamente tuvimos en cuenta dos opciones de 3. O sea que nos falta sumarle, ¿cierto? Correcto, muy bien. Correcto. Entonces acá falta sumarle cuando se consumen los dos alimentos, ¿cierto? Cuando se consumen, ¿qué? El primer alimento, luego el segundo alimento y luego ambos alimentos simultáneamente. O sea que esto habría que completarlo con un 2 y la respuesta entonces sería 12. Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de consumiendo por lo menos un alimento. Entonces aquí falta tener en cuenta ese valor. Sí, señora. Ok, muy bien. Ok, que consuma un alimento, que consuma el otro alimento y que consuma ambos alimentos. O sea que hay que sumar 3 cosas. Perfecto. Listo. Los demás, ¿qué dicen? Porque observa una cosa. El 8 que viene a responder, el 8 viene a responder, ojo, el 8 viene a responder cuando se consume uno de los dos, ¿qué? Alimentos, ¿cierto? Y el 2 que viene a responder cuando se consumen los dos alimentos, ¿qué? Simultánea, ¿qué? Mente, ¿cierto? Bueno, entonces quedó claro. ¿Sí quedó claro? A ver, Harry, Valeria. Bueno, vamos entonces a entrar al tema de combinaciones, que son los famosos comités, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar los comités y vamos entonces a comenzar acá la pregunta número 59, ¿cierto? Y vamos entonces a comenzar a practicar los comités, o sea, las combinaciones. Se va a conformar un comité de 3 miembros compuesto por un representante de los trabajadores, uno de la administración, uno de la administración y uno del gobierno. Si hay 3 candidatos de los trabajadores, 2 de la administración y 4 del gobierno, entonces la pregunta es, el número de comités diferentes que se pueden formar es, listo, entonces estamos en la pregunta número 59. Entonces voy a resumirle los datos, a ver, voy a resumirle los datos. Recuerden, jóvenes, que lo más importante es tener aparte los datos. Dice que el comité de trabajadores se puede escoger entre 3, o sea que hay 3 trabajadores, hay 2 y hay 4. Devolvámonos entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, observen lo siguiente. Hay 3 trabajadores, 3 candidatos de los trabajadores, 2 de administración y 4 de ¿qué? De gobierno. 3 trabajadores, 2 de administración y 4 de gobierno, ahí está. Y ahora, ¿qué pide el problema? Entonces, ¿cuánto? El número de comités diferentes que se pueden formar, ¿de qué? ¿Grupos de cuánto? Estamos hablando de un comité de cuánto? De 3 ¿qué? Miembros. ¿Listo? Entonces vamos entonces a hallar el grupo de 3 miembros. Entonces comencemos. A ver, la cajita de trabajadores, la cajita de qué? De administradores y la cajita de, ok, de gerencia. Listo. Entonces, ¿de cuántas maneras yo puedo escoger los trabajadores? Muy bien. ¿De cuántas? De 3 maneras. ¿De cuántas maneras puedo yo escoger los administradores? De 2. ¿De cuántas maneras acá? De 4. ¿Y el total entonces cuánto da? 24. Entonces, ¿la respuesta cuál es? 24. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ok. Listo. Entonces, de esa forma ¿qué? Se pueden escoger entonces el comité, ¿cierto? Recuerden una cosa acá interesante y es que estamos escogiendo
de un grupo de trabajadores, de administradores y de gerencia, ¿cierto? Los miembros. Listo. Bueno, vamos entonces a la pregunta número 60. Recuerden que acá hemos aplicado teorema fundamental del conteo, pregunta número 60. Bueno, entonces vamos a mirarla. A los participantes de una convención se les ofrecen 4 recorridos para visitar. Diariamente un lugar de interés durante los 3 días de duración del evento. El total de recorridos diferentes que una persona puede hacer durante los 3 días es, ¿listo? Entonces, a ver, rápidamente saquemos los datos, a ver, ¿qué se puede, a ver, cuánto les dio? En el problema número, ¿qué? 60, vuelve a dar ¿cuánto? Muy bien, 24, perfecto, correcto. Entonces hagámoslo con las cajitas, a ver, rápidamente, hagámoslos con las cajitas. Acá. Entonces, ¿qué tenemos? 3 cajitas que representan ¿qué? ¿Cuántas cajitas tenemos? Tenemos 3 cajitas que representan ¿qué? Los recorridos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice? Son 4 recorridos diferentes, ¿o no? Entonces, ¿qué coloco yo acá? El primero lo puedo hacer de 4 maneras, ¿qué? Diferentes. El segundo, como no me puedo devolver, ¿cierto? Por el mismo, entonces, será de 3 maneras. Y el tercero, ¿de cuántas maneras será? De 2. O sea que en total vuelve a darnos ¿cuánto? 24, que fue lo mismo que el anterior, ¿qué? Problema, ¿listo? Entonces, teorema fundamental del ¿qué? Del conteo, ¿listo? Bueno, pasemos entonces, ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Lo vuelvo y le explico, lo vuelvo y lo leemos. Bueno, listo. Entonces pasemos a la pregunta número 61. Pasemos a la pregunta número 61. Los estudiantes de un colegio privado de humanidades se clasifican como estudiantes de primer año, de segundo y de penúltimo o de último año. También de acuerdo con su sexo. Bueno, asumiendo que solamente hay 2 sexos. Masculino o qué, hombre o mujer. Bueno, el número total de clasificaciones posibles para los estudiantes de este colegio es, bueno, acá toca tener cuidado con la interpretación. ¿Por qué? Porque aquí habla de que el colegio, ojo, aquí habla que el colegio tiene estudiantes de primer año, habla que tiene estudiantes de primer año, segundo año, de penúltimo año o de último. Y entonces aquí o tomamos nosotros el colegio como 6 años o lo tomamos como ¿cuánto? Como 12. Tomémoslo como 6 años, a ver, ¿cuánto daría? Porque no, da diferente, obviamente. Tomémoslo entonces como 6 años. La pregunta es 61. Si fueran 6 años, ¿cuánto daría? A ver, el primer cajoncito que representa, a ver, de nuevo, vamos despacio. El primer cajoncito que representa, a ver, el primer año. El segundo cajoncito que representa el segundo año, y así sucesivamente hasta llegar a donde dijimos que íbamos a tomar 6 nomás, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, en el primer año, ¿cuántas opciones hay? En el primer año, listo. Entonces, estamos hablando de la pregunta 61. Entonces, observen lo siguiente, estamos, en realidad aquí, ¿cuántos cajones tenemos? 2 nomás. En el primer año, ¿de cuántas maneras puedo yo escoger el año? Si es del 1 al 6, de 6 maneras diferentes. ¿Y de cuántas maneras puedo escoger yo el sexo? Pues de 2 maneras. O sea que en otras palabras, la respuesta sería ¿cuánto? 12. ¿Listo? Si no hablamos de 6 años, sino hablamos de 12 años, por ejemplo, primaria y bachillerato, entonces aquí sería, este 6 se convertiría en un 12 y sería 12 por 2, 24, que ambas respuestas están, ¿o no? ¿Listo? Ambas respuestas están. Ah, ok. Tú me dices que, a ver, dice, los estudiantes de un colegio privado de humanidades se clasifican como estudiantes de primer año, segundo, de penúltimo o de último año, ¿cierto? ¿Cuántas opciones tengo en el primer? Son 2 cajoncitos. Primero es clasificarlo en qué año queda, ¿cierto?
y segundo es clasificarlo si es hombre o qué, o mujer, ¿cierto? Entonces, ponle cuidado. ¿De cuántas maneras puede el estudiante estar en primero a sexto año, por decir algo? ¿De cuántas maneras? Estamos hablando de 6 años nomás, porque si hablamos de 12 años, pues serán 12 años. ¿Listo? Ah, bueno. Ya sé la interpretación que tú hiciste, Ana. Ya sé cuál es la interpretación que tú dices. Ok, muy bien. Ok, bueno, listo. Tú estás haciendo la interpretación directamente acá. Primer año, segundo año, de penúltimo año y de último año. O sea que tengo ¿cuántas opciones? 4, muy bien. Correcto. Y si es de los sexos, tengo hombre o mujer, 2. O sea que la respuesta, yo decía algo, ¿cierto? Yo estaba interpretando de la siguiente manera. Estamos interpretando que si estamos en un colegio y lo estaba llevando de pronto al sistema educativo acá, ¿cierto? O podemos hablar de 6 años o podemos hablar de 12 años en total, en promedio, ¿no? 6 años de bachillerato y 6 años de primaria. Bueno, en promedio, porque son muchos más, ¿no? ¿Listo? Pero bueno, siendo literales, si tiene razón, siendo totalmente literales, acá dice que hay solamente 4 años. Muy bien, que son estos 4. Perfecto. Profe, yo tengo una duda ahí. Claro que sí, pregunta. Por ejemplo, pues no sé, ahí aparece primer año, segundo año, penúltimo o último año. O sea, ahí O de último. no debería haber una I en vez de una O. Ah, bueno, no, pone cuidado. Lo que pasa es que observa eso. Ah, tienes razón. No. Observa eso. Cuando dice O, pone cuidado. El primer año, ¿de cuánta manera lo puedo yo escoger? Yo puedo escoger el año de qué. Puedo escoger o el primero, o el segundo, o el penúltimo, o el último. Y ahí está bien la palabra O. Sí, dime. Sí. Una manera fácil de explicarlo es que usted no puede perder, por ejemplo, usted no puede estar en décimo y en once al mismo tiempo. O sea, así se Correcto. explica. Muy bien. Entonces, exacto. Entonces la palabra o unión significa que no puedes estar simultáneamente ni en el primero ni en el segundo año. O estás en el primero o estás en el qué. O en el segundo, muy bien. Que es un no exclusivo. Correcto. Esa es la explicación. Listo. Entonces, tomándolo así, la respuesta, ok, tomándolo así, la respuesta, ¿cuál sería entonces? 8. Entonces aquí la respuesta sería 8. Tomando los 4 años que da el problema. ¿Listo? Bueno, pasemos entonces, ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Pasemos entonces, ok. Ok, muy bien. Pasemos a la pregunta número 62. Entonces pasemos a la pregunta número 62. Que ya terminaríamos esta parte y entraríamos a permutaciones. En un estudio de economía de combustible se prueban 3 carros de carreras con 5 diferentes marcas. 5 diferentes marcas de gasolina en 7 sitios de prueba en distintas regiones del país. Si se utilizan 2 pilotos en el estudio y las pruebas se realizan una vez bajo cada conjunto de condiciones, el número de pruebas que se necesitarán es. Entonces, identifiquemos entonces en la pregunta número 62, ¿cierto? En la pregunta que tenemos 4 cosas distintas. ¿Cuáles son? Entonces, en la pregunta 62 tenemos 4 cosas distintas, ¿cierto? Que tenemos los carros, ¿qué más tenemos? Los motores, ¿cierto? Entonces tenemos los carros, las marcas, tenemos las marcas, N marcas, ¿listo? Luego dice que los sitios, ¿cuántos sitios tienen ahí? Los sitios, ¿listo? ¿Y qué más tienen? Los pilotos, ¿listo? ¿Cuánto dio? Muy bien, correcto. Entonces, ¿cuántos carros tenemos? 3 carros, ¿cierto? ¿Cuántas marcas? 5 marcas. ¿Cuántos sitios? Ahí dice muy claro que hay 7 sitios. ¿Y cuántos pilotos? Hay 2 pilotos. Si yo multiplico esto, 3 por 5, 15, ¿cierto? 15. Multiplicémoslo por 2. 15 por 2, 30. Y 30 por 7, muy bien. Ok, muy bien, Tomás, Juan, 200, ¿qué?
210 formas. Muy bien, correcto. Perfecto. Listo. Entonces, acá entonces nosotros tenemos que hay 210 formas, ¿cierto?, de hacer el estudio, combinando marcas, combinando pilotos, combinando sitios y combinando marcas de gasolina. Bueno, ok, listo. Entonces pasemos ahora a permutaciones. Listo, entonces vamos entonces a mirar, miremos brevemente la teoría de permutaciones. Me interesa esta fórmula. Me interesa esta fórmula, que es cuando uno hace una permutación de elementos donde hay elementos que se repiten. Esta fórmula que está acá, vamos a analizarla y vamos a tenerla en cuenta para más adelante aplicarle en un problema. ¿Listo? Entonces vamos a analizarla. Bueno, recuerden que una permutación, en una permutación, sí importa el orden, ¿cierto? Recuerden, una permutación es cuando nosotros, por decir algo, nosotros estábamos trabajando los cuadros o cajoncitos del principio fundamental del conteo, ¿cierto? Y aquí sí, por ejemplo, si yo tengo AB, esto sí es diferente a BA, por decir algo, a la pareja. Si yo tengo una pareja de dos letras, AB, es diferente a BA, y aquí sí importa el orden, o sea que tengo una ¿qué? Permutación. Entonces, observen lo siguiente, miren lo que está, miren la fórmula que está colocando el libro de una manera con un ejemplo ya directo. Analicémoslo. Dice que ¿cuántas palabras diferentes se pueden formar con la palabra salsa? ¿Cierto? Palabras diferentes con la palabra salsa. Entonces, observen la palabra salsa. ¿Cuántas palabras, cuántas letras tiene? Tiene 5 letras. O sea que yo voy a permutar 5 letras, ¿cierto? Pero resulta que hay letras que se están repitiendo, ¿cierto? Y si se están repitiendo, ¿cuántas veces se repite la letra A? 2 veces. ¿Cuántas veces se repite la letra S? 2 veces. O sea que en otras palabras, ¿cierto? Como esas letras A son indistinguibles, entonces toca dividir ese 5 factorial de permutaciones, me toca descontarle, ¿cierto? Me toca descontarle la duplicidad que da el tener AA y AA, que no lo puedo distinguir, ¿no? Yo no puedo distinguir AA de AA, ¿cierto? Entonces tengo que dividir entre 2 factorial por la primera letra y 2 factorial por la segunda letra. Este 1 factorial es de la última letra, que es la letra ¿cuál? La letra L, ¿cierto? Entonces, no olvidemos esa expresión ahí para los problemas que siguen. Entonces, continuemos. Entonces, vamos a la pregunta número 63. Vamos a la pregunta número 63. En una competencia de velocidad en la cual no se dan empates, hay 5 atletas, A, B, C, D y E. Hay 5 atletas. Ok. Un apostador piensa que existen muchas posibilidades de llegada y debe escoger una para ganar. El número de posibilidades que él puede elegir es... Obviamente van a llegar todos los atletas, ¿o no? Y si van a llegar todos los atletas, ¿qué es? Una permutación, ¿cierto? O sea, ¿qué es un qué? ¿Un n qué? ¿Un n factorial o no? También se puede realizar por el teorema fundamental del conteo, ¿no? ¿Cierto? Tenemos 5 atletas, A, B, C, D y E. ¿Listo? Entonces, alguien diría, pues es que hay 5 atletas, y como es una permutación, ¿por qué? Porque voy a encontrar una pareja de, si llegan así, A, B, C, D y E, y luego lo que hago es combinar todo eso, o permutar, digo, todo eso. Entonces, simplemente la respuesta sería 5 factorial, ¿no? O lo mismo con los cajoncitos.
El primer atleta, ¿cómo puede llegar? De 5 maneras diferentes. El siguiente atleta, ¿cómo debe llegar si ya llegó el primero? De 4 maneras diferentes. El tercer atleta, ¿de cuántas maneras puede llegar? De 3 maneras diferentes. El penúltimo atleta, ¿cómo puede llegar? Pues de 2 maneras diferentes porque ya llegaron 3 atletas. Y el último atleta, pues puede llegar de una sola manera. ¿Listo? ¿Y eso quién es? ¿5 qué? Factorial. O sea que la respuesta es, muy bien, 120. Muy bien. Entonces la respuesta es 120. Perfecto. Muy bien. Ok. Listo. ¿Alguna pregunta? Entonces, acá yo acabo de mostrar que cuando se habla de permutación, se habla es que cuando yo tengo todos los elementos, todos los 5 elementos los combiné de 5 en 5, ¿no? Para que yo pueda aplicar la expresión n factorial. Sin embargo, la mejor manera o la forma más confiable o más, tal vez mejor o más entendible es trabajando el principio fundamental del conteo de los cajoncitos. Vamos a la pregunta 64. Pregunta 64. Listo. Entonces vamos a la pregunta 64. Se tienen 6 máquinas distintas para ser distribuidas en 6 salones, una máquina por salón. ¿Da lo mismo o no? ¿Cierto? Lo mismo, tengo 6 máquinas, 6 máquinas es como tengo 6 máquinas, ¿cierto? Para distribuirlas en qué? Pues es 6 factorial. ¿Y 6 factorial cuánto es? 6 factorial es 700, ¿qué? 20. Entonces tengo 6 máquinas para distribuirlas de 6 en 6. O sea que, y como sí importa el orden, esto será 6 factorial. Y 6 factorial es lo mismo que tuviera los 6 cajoncitos, la misma cosa. Y me disculpan que haga esto. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo escoger en el primer salón la máquina? Pues de 6 maneras, luego de 5 maneras, porque ya de 4 maneras el que sigue, de 3, de 2 y de 1. Y al multiplicar todo eso, ¿da cuánto? 700, ¿qué? 20, ¿listo? Muy bien. Ok, Tomás Alexander Giraldo. Tomás Sanabria, muy bien, correcto, perfecto. Vamos a la pregunta número 65. Pregunta número 65. Pregunta número 65. Ok. Supongamos que un mensajero tiene 4 encargos que realizar en la tienda de abarrotes, en el banco, en la droguería y en la papelería. Ok. 4 encargos. Él puede hacer el recorrido de cuántas maneras. ¿De cuántas maneras sería entonces el recorrido? ¿Sí? Es muy fácil, ¿o no? Tiene 4 encargos y tiene que recorrer ¿qué? ¿4 qué? 4 sitios, ¿o no? O sea que tiene que hacer una permutación de 4 en 4. Entonces, ¿cuánto daría? Ah, muy bien, Javi. Buena pregunta. Ok. Entonces, a ver, voy a hacer esta acá y luego miramos la pregunta que tú haces. Perfecto. Entonces, acá simplemente, bueno, entonces estamos en el ejercicio anterior. Harry me pregunta ¿qué pasa si hay 6 máquinas y solamente hay que distribuirlas en 5? 6 máquinas en qué? En 5. Entonces recuerda que cuando tenemos así 6 máquinas en 5, ¿qué nos toca hacer? ¿Listo? Entonces, sería una permutación ¿qué? Incompleta, ¿cierto? Primer salón, ¿cuántos salones son? Según lo que tú dices, no son 6 salones, sino ¿cuántos? 5. Entonces, ¿en el primero qué? En el primero hay 6 maneras de colocar las máquinas, en el segundo 5 maneras, en el tercero 4 maneras, en el cuarto 3, ¿cierto?
Y en el quinto, ¿cuántos habrían? 2. Acá haría lo mismo, solamente ¿por qué? Ponle cuidado. Digamos que, a ver, digamos que no vamos a distribuir esas 6 máquinas en 6 salones, sino vamos a distribuirla en 2 salones, por decir algo. Entonces, aplico ¿sabe por qué se aplica esto? Ojo, porque yo tengo el salón 1, por decir algo, y el salón 2, ¿cierto? Y acá puede ir la máquina 1 y la máquina 2. O lo contrario, acá puede ir la máquina 2 y la máquina, ¿qué? 1. O sea que aquí sí importa el orden, ¿listo? Por lo tanto, ¿qué aplico? Pues el teorema fundamental del conteo. ¿Qué dice? ¿De cuánta manera yo puedo meter en el primer salón las 6 máquinas? De 6 maneras. Como ya metí una máquina, ¿de cuántas maneras puedo meter en el siguiente salón las máquinas? Como ya metí una, solamente de 5 maneras. O sea que en otras palabras, aquí daría 30. Y es por esto, porque acá sí hay, sí importa el orden. No es lo mismo meter la máquina 1 en el primer salón, ¿cierto? Que meterla en el segundo salón e invertir. ¿Listo? O sea que aquí se hace con 5 casillas, claro que sí, sí, exacto. Y si tengo 6 máquinas y hay que distribuirla en 4 casillas, correcto, en resumen se hace, exacto, pero hay que tener cuidado. Alguien diría, no, es que eso es una combinación, ojo, vamos a suponer, alguien diría, no, es que es una combinación. Vamos a suponer que tengo 6 personas, ¿de cuántas maneras yo puedo hacer grupos de a 2 con 6 personas? A ver, ¿de cuántas maneras puedo hacer grupos de 2 con 6 personas? Haciendo una analogía con las máquinas, a ver, ¿de cuántas maneras? Estoy diciendo, tengo 6 personas, o 6 estudiantes, como quiera. ¿De cuántas maneras yo puedo escoger un comité de dos estudiantes o 2 personas? ¿Alguien diría 6 por 5 o no? De una o no. Pero esa respuesta puede no ser o no es. ¿Por qué? Vamos a suponer que entre las personas está, por decir algo, está el estudiante Pedro y el estudiante Juan, ¿cierto? Si yo escojo esas 2 personas y me queda Pedro y Juan, y vuelvo y escojo y me queda Juan y Pedro, vienen a ser ¿qué? La misma ¿qué? El mismo comité o la misma escogencia o no. Entonces aquí ¿qué pasa? Acá sí me toca utilizar el número combinatorio. ¿Cuál es el número combinatorio? 6 distribuido en ¿qué? En 2. ¿Listo? ¿Y cómo es que se trabaja el número combinatorio? 6 factorial el de arriba, dividido 2 factorial el de abajo, por la resta. 6 menos 2 factorial. Realicemos eso. Este 6 factorial con este 4 factorial, ¿cómo queda? 6 por 5, porque el 4 factorial de acá se anula con el de abajo. Y me queda sobre ¿cuánto? Sobre 2. O sea que aquí ¿cuánto me da? 6 por 5, 30, dividido 2, ¿cuánto es? 15. Que fue lo que yo acabo de decir, que la pareja Pedro y Juan es lo mismo que la pareja Juan y ¿qué? Juan y Pedro, ¿cierto? Entonces estoy escogiendo un grupo, entonces escojo un grupo, 2 personas, de un grupo, 2 estudiantes de un grupo de 6 estudiantes. Coger a Pedro y Juan, o Juan y Pedro es lo mismo, ¿listo? Entonces yo no podría decir que eso es 6 por 5, o sea, en el primer cajoncito, 6 estudiantes, segundo cajoncito, 5, porque aquí esto sí estoy diciendo que el orden importa. O sea, que escoger a Pedro primero y Juan segundo, no es lo mismo que escoger a Juan primero y a Pedro segundo. ¿Listo? Entonces es muy importante tener claro eso. Ojo. En el problema normalmente al leerlo uno tiene que tomar esa decisión. ¿Se importa el orden o no importa el orden? ¿Listo? ¿Ok? Recuerden que cuando no importa el orden es el famoso número combinatorio.
Cuando no importa es cuando dan menos conjuntos, en otras palabras. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces terminemos el problema número 65. Problema número 65. ¿Cómo se identifica fácilmente? Pues fácilmente es tomando una muestra. Ahí toca tomar una muestra, leer muy bien el problema y mirar, ponle cuidado, mirar, dependiendo de cómo se haga. Por ejemplo, en balotas, yo puedo tomar, vamos a suponer que yo tengo tres balotas rojas, ¿cierto? 3 balotas rojas y 4 azules. Entonces, hacemos una cosa. Si yo aquí meto la mano y voy sacando balota por balota, obviamente, así las balotas sean iguales, de todos modos, así las balotas sean iguales, ¿cierto? De todos modos, esas balotas yo las puedo enumerar como R1, R2 y ¿qué? Y R3, ¿cierto? En ese caso, sí es válido decir que la forma con que escojo la primera balota es 3 roja, la segunda balota roja la escojo de 2 maneras y la tercera balota roja la escojo de una manera, ¿cierto? Si yo estoy escogiendo solamente las balotas ¿qué? Rojas, ¿cierto? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy teniendo en cuenta el orden, ¿listo? Aquí estoy teniendo en cuenta el orden. Pero si yo hablo que las balotas son totalmente iguales y que no importa el orden, pues obviamente ya no me daría 6, sino me daría solamente, ¿cuánto me daría? Pues 1, porque tendría R, R y R. No hay distinción, ¿o no? ¿Cierto? No hay distinción. ¿Y esto equivale a qué? Al número combinatorio, ¿cierto? De 3 en 3. Y este número combinatorio, si tú lo desarrollas, ¿te da cuánto? 1. Entonces toca necesariamente tomar una muestra. Si uno tiene dudas, tiene que uno tomar una muestra del experimento, ¿cierto? Tomar una muestra, así como tomé yo la muestra de los estudiantes y dije, es lo mismo Pedro y Juan y Juan y Pedro, entonces no importa el orden. Entonces es una combinación, ¿cierto? Es una combinación, ¿listo? Ahora, a ver, te voy a colocar otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo 6 estudiantes. 6 estudiantes. Y me toca escoger 2 estudiantes, pero uno tiene que ir como personero y el otro tiene que ir como representante del curso, que no es lo mismo, personero y el representante del curso. ¿Ahí importa el orden? ¿Sí o no? Tengo que escoger 2 estudiantes de los 6. Ahí sí, claro. No es lo mismo que Pedro quede acá de personero y Juan de representante, que Juan quede personero y Pedro quede representante. Ahí sí entonces tengo que utilizar la permutación. ¿Y qué es la permutación? Entonces yo puedo decir, para esto tengo 6 maneras diferentes de escogerlo. Y para este segundo tengo 5 maneras. O sea que aquí me da ¿cuánto? 30. Entonces aquí sí importa el orden. Aquí sí importa el orden. En cambio, cuando no importaba el orden, ¿cuánto nos había dado? La mitad. ¿Nos había dado cuánto? 15, ¿te acuerdas? Que era el número ¿qué? Combinatorio. Correcto. Alexander, correcto. Entonces, la cuestión es que, correcto, si Juan queda de personero, pues ya no puede quedar de qué, de representante, o lo mismo, Pedro si queda de personero también no puede quedar de representante, correcto. Es eso. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces ahora viene acá una serie de ejercicios para practicar. Aquí viene una serie de ejercicios para practicar. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, vamos a empezar a escoger de a 2, 3 ejercicios y los vamos desarrollando rápidamente. ¿Listo? Correcto. Sí, Alexander. Correcto, en la permutación, sí. Recuerde que la permutación el permutar es el conjunto que da más grande. O sea que si da más elementos es porque sí importa que el orden.
Bueno, vamos a entrar a la pregunta número 66. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer entonces grupos de preguntas. Trabajemos las 66, 67 y 68. 66, 67 y 68. Voy entonces, o no, solamente dos nomás, 66 y 67. Tomémonos aquí unos segundos, ¿cierto? Bueno, espérate un momentico que me están preguntando si con toda esta explicación la pregunta 65 no se terminó. Terminémosla rápidamente que es muy fácil. La pregunta número 65. La pregunta número 65, ¿qué dice? Que hay que ir a 4 partes y que hay que hacer 4 encargos, ¿cierto? Y si hay que hacer 4 encargos, ¿cierto? Hay que ir a 4 partes. En la primera parte puedo hacer, ¿de cuántas maneras puedo hacer los 4 encargos? Pues de 4 maneras. En la siguiente parte, ¿de cuántas maneras puedo hacerlo? De 3. En la siguiente de 2 y en la siguiente ¿de qué? De 1. Recuerden que están los bancos, los abarrotes, los bancos, la droguería y la papelería. ¿Listo? Entonces la respuesta es 4 por 3, 12 por 12, 24. Hay 24 formas diferentes. 24 formas diferentes. Si yo multiplico 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24, hay 24 maneras diferentes de hacer los 4 encargos, cada uno en los 4 ¿qué? En los 4 sitios. Aquí sí importa el orden, no es lo mismo que haga el encargo uno en el banco o en la droguería o en la papelería. Por eso hicimos las cajitas, o sea, las permutaciones. O 4 factorial, que alguien diría así, ¿no? 4 ¿qué? Factorial. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ¿quién se le apunta a trabajar la permutación circular? La permutación circular. Hay una fórmula, si ustedes han investigado, da 36. ¿Qué fórmula utilizaste, Juan? Porque hay una fórmula para trabajar la permutación circular. La pregunta 36. Recuerden que cuando yo, ¿cuántos elementos tengo? 6 personas. 6 personas, muy bien. Bueno, ¿y cómo hago? Recuerden cuando están en una mesa circular, hay una que se descuenta de una. Entonces, ¿cómo lo hiciste? O sea, se separan, o sea, son 3, o sea, tres hombres y 3 mujeres. Sí. Entonces yo hice la permutación. Tal y pues puse los, digamos, asientos. Hay una mesa circular y hay 6 asientos vacíos. Entonces, primero me aseguré de que poniéndolos uno y uno, pues como que cumpliera la regla, ¿cierto? O si había que cambiar la posición. Y después simplemente reemplacé de las 3 mujeres en esta casilla, pues 3, 2, o sea, puse 3 hombres, 3 mujeres, 2 hombres, 2 mujeres, un hombre, una mujer. Sí. Aunque pues eso tiene una fórmula porque pues como es circular hay uno que se excluye, pero pues no, yo lo hice como por lógica.
Tú lo hiciste fue planteándole el conjunto, ¿cierto? O sea, porque ahí dice muy claro que dice que de tal manera que no haya dos hombres que Contiguos. adyacentes, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Contiguos, ¿cierto? Sí. Entonces tengo 3 hombres y 3 mujeres. Bueno, hay una cosa de lo siguiente, en la permutación circular se habla lo que tú dices la fórmula. Hablemos un poquito de la fórmula y luego miramos entonces otra solución que alguien tenga. La fórmula dice lo siguiente, que cuando yo tengo un número de elementos, en este caso tengo 6, 3 y 3, ¿cierto? ¿Listo? Hay uno vamos a suponer que uno se sienta acá y al sentarse, ¿qué pasa? Cuando él queda ya excluido, ¿por qué? Porque ya los demás ya tengo que permutar lo que tú dijiste, ¿no? Aquí ya los 5 restantes se pueden permutar de cualquier manera, ¿o no? ¿Cierto? O sea que, en otras palabras, en esta permutación circular, si no hubiera la condición, ojo, si no hubiera la condición de que un hombre no puede sentarse al lado de otro, ¿cierto? Entonces, si no hubiera la condición, la respuesta sería 5 factorial. ¿Qué significa eso? Que la primera persona, pues, es una persona, y las siguientes sillas, las siguientes 5 sillas, se pueden hacer de 5 factorial maneras, ¿o no? ¿Listo? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Listo? ¿Cuánto da esto? 1 por 5 factorial, ¿cuánto es? 5 factorial, ¿cuánto es? Es lo mismo de las cajitas, ¿no? Una persona que está aquí, miren, la que sigue se puede sentar de 5 maneras diferentes, la que sigue 4 y así sucesivamente hasta llegar a ¿dónde? A 1. ¿Esto cuánto da esa multiplicación? 5 por 4, 20 por 3, 60 por 2. ¿100 qué? 120, ¿cierto? Daría 120 maneras. Pero ahí hay una cosa que está excluyendo, que los hombres no pueden sentarse uno al lado del qué, del otro. Y eso entonces haría que ¿qué? Que se redujera ¿cuánto? Pues que se reducen las posibilidades. Entonces Correcto. ya dentro de esos 3 respectivos puestos en los que venir hombres y mujeres se hace desde 3, no desde 5. Ajá. Y Correcto. Entonces, acá, lo que se hace con el excluyente, o sea, con el 1, es darle un nombre a la mesa, perdón, darle un orden a la mesa circular. correcto. Porque, Perfecto. porque si no se hace así, el 1 podría ir en cualquiera de En los cualquier lado. circulares. Entonces eso nos daría un número muy grande y eso no es posible pues como en la mesa circular. Ok, listo. Perfecto. Daría un número Entonces, más grande. ok, los demás entonces, a ver, Ana. Ok, muy bien, porque si hay 2 mujeres juntas no se podrán intercalar los hombres, muy bien. Ok, entonces acá, ponle cuidado, entonces a ver, decíamos acá entonces, ponle cuidado, esa restricción es una restricción bastante fuerte, ¿o no? ¿Cierto? De 120 tengo que llegar a ¿qué? Es una restricción muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa entonces? Si no pueden haber 2 hombres adyacentes, bueno, numerémoslos entonces, hagámoslo acá. Digamos, H1, H2 y ¿qué? H3, ¿cierto? M1, M2 y M3. ¿A cuánto se reduciría esto entonces? ¿Cierto? Entonces ya sabemos que la primera casilla se puede hacer de cuántas maneras. Vamos a suponer que la primera casilla fue hombre. ¿Listo? La siguiente casilla de cuántas maneras puede ser entonces. La siguiente casilla de cuántas maneras puede ser. Si la primera fue hombre. ¿Cuántas casillas hay? 6 o no. Que se sientan alrededor de ¿qué? De una mesa, ¿listo? Entonces comencemos. Vamos a suponer que la primera casilla, lo que dice el compañero, la primera casilla, ojo, la primera casilla es para darle el orden a la mesa. Vamos a suponer que la primera casilla fue hombre. Entonces la siguiente casilla, ¿de cuántas maneras puede escogerse? No puede ser otro hombre. ¿De cuántas? ¿De cuántas entonces? ¿De cuántas maneras puedo acá escoger esto? ¿Cuántas mujeres hay?
3 o no. O sea que aquí yo puedo escoger de 3 maneras diferentes. ¿Listo? ¿Listo? Y acá entonces sigue. Si ya que hay un hombre, ¿cuántas maneras puedo escoger aquí? Acá tiene que ser ¿qué? Acá puede ser mujer o puede ser ¿qué? Hombre, ¿cierto? Pero el problema es este, que si aquí es mujer, ¿cierto? Si aquí es mujer, ¿qué pasa entonces con los dos hombres que quedan? Van a quedar seguidos. O sea que aquí necesariamente tiene que haber un ¿qué? Un hombre o no. ¿Listo? Entonces, si ya aquí se escogió un hombre, ¿de cuántas maneras puedo escoger el siguiente? De 2 maneras, ¿cierto? Listo. Si aquí ya escogí 3 mujeres, acá tiene que ir una mujer. ¿De cuántas maneras puedo escoger? De 2 maneras, ¿cierto? Y ya aquí he agotado esto, entonces aquí ¿qué pasó? Aquí es 1 y 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da? 3 por 2, 6 por 2, ¿qué? 12. ¿Listo? Esa es la solución que yo doy. O sea, volvamos a repetir. A ver, volvamos a repetir entonces. Ah, pero otra cosa. Esta solución es, si yo tomé el primer ¿qué? El primero como hombre, ¿cierto? El segundo, yo puedo haber empezado aquí con mujer o no. Yo pude haber aquí empezado con quién. Con mujer. ¿Importa eso? ¿Sí o no? No importa, correcto, muy bien, correcto. No importa porque de todos modos, no importa desde donde yo mire la mesa, de todos modos la distribución va a ser la misma, correcto. ¿Listo? Entonces, ¿sí entienden cómo lo hice? Observen. Lo que dijo el compañero, yo siempre tengo, en una mesa circular, yo tengo que escoger cualquier punto de la mesa y decir, ahí hay alguien. ¿Cierto? Entonces yo empecé con hombre, no importa, puede haber empezado con mujer. Entonces empecé aquí con hombre, ¿cierto? Y digo, dice ahí que no se pueden sentar 2 hombres seguidos, o sea que el siguiente hacia acá, bueno, yo tomé ahí arbitrariamente hacia la derecha. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo escoger yo las mujeres? Si hay 3 mujeres, pues yo puedo escoger de 3 maneras diferentes, ¿listo? El siguiente tiene que ser hombre necesariamente, porque si es mujer, acá inmediatamente, de alguna manera, acá me quedan 2 hombres seguidos. 2 hombres seguidos. Entonces, ¿qué pasa? La siguiente, entonces, es que, si ya que hay un hombre, ¿de cuántas maneras puedo escoger el siguiente hombre? De 2 maneras, mírelo. Ahora sigue una mujer. Si ya escogí aquí una mujer, ¿de cuántas maneras puedo escoger la siguiente mujer? De 2 maneras. ¿Cuántos hombres y cuántas maneras me quedan? Solamente me queda una y una. Listo. Entonces aquí queda, entonces ¿cómo queda? 1 por 3, 3 por 2, 6 por 2, 12. La respuesta es 12. Esa es la respuesta que yo doy y que es la respuesta. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. Pues digamos que, pues ahí usted puso 1, ¿cierto? En el primer hombre, ¿cierto? Sí. Pero ahí no podría ir un 3. A ver, lo que pasa es que en las permutaciones circulares, como no importa, ponle cuidado. Lo que estamos diciendo, digamos, si tú tienes aquí, bueno, ya pues mirando digamos, la teoría lo que está en los libros, ¿no? Aun cuando, pues obviamente, yo tengo acá, ¿cierto? Si yo empiezo acá, listo, empecé en A, pero yo pude haber empezado acá, ¿cierto? Y de todos modos, esta distribución sigue siendo la que, la misma, ¿listo? Por lo tanto, yo no puedo empezar a decir que acá, como hay 4 letras, hay 4 opciones, no hay una sola opción. ¿Sí me entiende? Hay una sola opción porque yo puedo girar esta mesa circular y la mesa sigue siendo la misma. O sea que siempre, o sea, le dicen a uno en la teoría circular y le muestra con ejemplos que el primer elemento es para organizar la mesa hacia dónde va. Y esa siempre vale 1. Siempre vale 1. Por eso. ¿Listo? Ahora la otra sería obviamente hacer ¿qué? Hacer las combinaciones. Sería hacer las combinaciones. Entonces le pido el favor, por ejemplo, a alguien, mientras hacemos el ejercicio número 67, que numere, ya yo ya las numeré, hombre 1, hombre 2, hombre 3, M1, M2 y M3, ¿cierto? ¿Cierto? Y haga las combinaciones, ¿cierto? A ver si le salen más de 12, no salen para aquí, utilizando el principio fundamental del conteo, no salen 12, cumpliendo la condición, ¿no? De que no hayan 2 hombres seguidos. 2 hombres seguidos.
Que esa condición es bastante restrictiva, ¿o no? Muy restrictiva. Bueno, si quiere, no sé, alguien haga, y toma una foto y la manda y la pongo ahí a ver para mirarla y analizarla, pero aquí digamos, el juez inevitable sería hacer las combinaciones posibles, ¿cierto? Obviamente numerando hombre 1, hombre 2, hombre 3, M1, M2 y M qué, y M3. Bueno, le pido por favor a alguien que lo haga. Bueno, continuemos con la pregunta 67. De todos modos, esto queda como inquietud para la siguiente clase, ¿cierto? Si no la alcanzamos acá a hacerlo, como se dice, en ¿qué? Animado, o desarrollando todas las combinaciones para ver si es cierto que es 12, ¿cierto? O no. Vamos a la pregunta número, la teoría de probabilidad y de combinatoria me dice eso, me dice que cuando yo tomo una distribución circular, el primer término lo tomo arbitrariamente, tomo una persona, una. Listo. Vamos a la pregunta número 67. El número de modos en que puede disponerse un equipo de 5 hombres si siempre hay 2 fijos. Acá empezamos una cosa interesante, ¿cierto? Si siempre hay 2 fijos. Entonces aquí empezamos un estilo de pregunta, que son las preguntas en donde empiezan a haber elementos fijos en la distribución. ...67 la respuesta me dicen que es la B. Muy bien, 6, perfecto. ¿Por qué la B? Dice que hay 5 hombres, ¿cierto? Entonces, dice que en esos 5 hombres hay 2 fijos. En otras palabras, yo tengo 5 casillas. Pero en realidad, ¿quién me da la distribución? Si estas 2 casillas son fijas, ¿cierto? ¿Cuántos hombres entonces tengo que distribuir? ¿De los 5 quedan 3 o no? O sea que la siguiente casilla, ¿de cuántas maneras puedo distribuirla? ¿Puedo distribuirla de cuánto? De 3 maneras. La siguiente casilla, ¿de cuántas maneras puedo tomar los hombres? De 2 maneras. Y la siguiente casilla, pues queda un solo hombre de una manera. ¿Listo? Correcto, Alexander. Muy bien. Correcto. Entonces, observen lo que está pasando acá. A ver, para todos. Tengo 5 hombres, H1, H2, H3, H4 y H5. ¿Cierto? De los cuales cualquiera de esos 2 son fijos. Si estos 2 están aquí fijos, ¿cierto? Aquí no hay manera de controvertir esto. Ahí están fijos ellos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Las siguientes casillas las puedo escoger de 3 maneras, de 2 maneras, porque ya he escogido 3 hombres y de una última manera. ¿Listo? O sea que en total da 6. La respuesta es la B. 6. ¿Listo? Bueno. Ok, perfecto, muy bien. Sí, correcto. Se permutan solamente, correcto, 3. Vamos a la pregunta número 68. Pregunta número 68. Voy a subirlo entonces. 68. El número de modos en que se puede disponer, 68. El número de modos en que se puede disponer un equipo de baloncesto de 5 jugadores si el armador es fijo. Lo mismo. Tengo 5 jugadores y uno es fijo. O sea, uno no se puede controvertir. Uno es uno. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿La permutación de quién, entonces? Muy bien, 4 factorial, correcto. Entonces, tengo 5 jugadores, pero uno es fijo. En realidad, entonces tengo ¿qué? 4. 4 para permutar. En la primera casilla, 4. ¿De cuántas formas puedo escoger el que sigue? De 3. ¿De cuántas maneras? Eso, 4 factorial, la misma cosa. Y 4 factorial es 4 por 3, 12 por 2, 24. Entonces, la respuesta es la C, 24. Muy bien, perfecto. Listo. Vamos a la pregunta número 69. Si ve que estamos practicando, si ve que entonces acá empieza la práctica de todo. Entonces vamos a la pregunta número
69. El número de modos en que pueden disponerse las letras de la palabra Ecuador, entrando todas en cada grupo. Si ven que la palabra Ecuador no repite palabra, no repite letra, digo. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede distribuir la palabra Ecuador? ¿Cierto? ¿Cuántas palabras tiene Ecuador? Diferentes. 7, muy bien, sería 7 factorial, muy bien, correcto, perfecto. Entonces hacemos lo siguiente, lo mismo. Entonces si yo estoy formando, ¿qué? Una palabra de 7, ¿qué? De 7 letras, pues la primera, hay 7 maneras de escogerla, la segunda hay 6 letras para escoger, la tercera 5 letras, y así hasta llegar a ¿qué? A 1, y esto que es lo mismo que 7 factorial, y 7 factorial es 5000, ¿qué? 7 factorial, ojo, 7 factorial es 5040, señores. 7 factorial es 5040. Muy bien, gracias, Tomás. Ari, muy bien. Gracias, gracias por la participación. Listo, muy bien. Ok, hasta acá está todo claro. Listo, vamos a la pregunta número 70. El número de modos, pregunta número 70. El número de modos. Ok, Ana. Ok, Alexander. Retomando la 66, ¿no habría un inicial o un final? Completamente arbitrario, ya queda igual en qué lugar de la circunferencia se disponga. Los dos primeros serían hombre y mujer, entonces ambos se dispondrían de 3 por 3. En la siguiente se cambiaría entre sí para que... Ok. Manda la foto por el grupo de WhatsApp, ¿listo? Para poder analizarla con... Pero entonces hagamos una cosa. Dígame, entonces yo la analizo y este problemita con calma lo miramos, entonces solamente dedicaremos unos minutos, pues ya analizados obviamente, para mostrar los argumentos y los contraargumentos. Manda la foto al WhatsApp del grupo de preuniversitario. ¿Listo? Y yo guardo esta explicación que tú me das acá. Voy a guardar el chat, ya lo guardé. Y miramos entonces miramos que el número de combinaciones posibles. Listo. Lo miramos con calma y tomamos unos 3, 5 minuticos de la próxima clase. Bueno, listo. Continuemos con la 70. O si no, aquí se nos va todo el... Continuemos con la 70. La idea es que ya lo que quede acá o lo que sobre... Ok, listo. Gracias, Alexander. Lo que sobre acá, pues ya ustedes lo pueden hacer con estas explicaciones. Pregunta número 70. Dice, el número de modos en que pueden disponerse en una fila un sargento y 6 soldados, si el sargento no ocupa un lugar fijo. Si el sargento no ocupa un lugar fijo. ¿Eso es un distractor o no? Uno inicialmente pensaría, no, esta cuestión es difícil. No, es demasiado obvia. Es un distractor muy... Si el sargento no ocupa un lugar fijo, ¿qué pasa? ¿No hay nadie fijo o no? Entonces tengo ¿cuántas personas? Un sargento y 6 soldados. Y un sargento y 6 soldados, ¿cuántos elementos son en total? 7. Y hay que distribuir ¿entre qué? Entre 7. O sea que es una permutación de 7 factorial. Lo mismo, el mismo método. ¿De cuántas maneras puedo escoger el primer integrante? De 7 maneras, la segunda de 6 maneras, y así sucesivamente. O sea que llegamos a un 7 factorial. ¿Y 7 factorial cuánto es? 5000, ¿qué? 5040. ¿Listo? 7 factoriales, 5040. ¿Listo? Entonces hay una distracción ahí. Ahora, ¿qué pasaría si el sargento ocupa siempre la primera posición de la fila? Ok, muy bien, Ana, perfecto, pues sería 6 factorial, muy bien. Si la primera posición la ocupa el sargento, pues hay 6
reclutas o 6 soldados, que habría que, muy bien, y sería 700, ¿qué? 20, muy bien, perfecto. 6 factorial. Muy bien, perfecto. Vamos a la pregunta número 71. Muy bien. Pregunta número 71. La cantidad de maneras en que puede sacar una persona 2 manzanas de una caja que contiene 8 manzanas. La cantidad de maneras en que puede sacar una persona 2 manzanas de una caja que contiene 8 manzanas. Aquí las respuestas ayudan, ¿no? Uno diría, no, pues, no, pues la primera, pero resulta que uno se estrella con algo. Uno dice, pues 2 manzanas yo la puedo sacar ¿de qué manera? Pues la primera manzana la puedo sacar de 8 veces y la segunda la puedo sacar ¿de qué? De 7, ¿cierto? ¿Y 8 por 7 cuánto es? 7 por 8 es 50 y qué. Entonces, yo puedo decir que estos son 56 maneras, pero las respuestas le ayudan a uno, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Acá sí importa el orden o no importa el orden? ¿Las manzanas son distinguibles o indistinguibles? ¿Ustedes qué creen? Indistinguibles, correcto. Sí, serían indistinguibles, ¿cierto? Si las manzanas fueran distinguibles, la respuesta sería esta, 56. Pero son indistinguibles. Entonces, en otras palabras, voy al número combinatorio. ¿Cuál? 8 manzanas tomadas de a 2 en 2. ¿Cuánto da eso? 8 factorial, lo mismo de siempre, sobre 2 factorial, por favor ese número combinatorio apréndanselo. Y luego hago la resta entre 8 y 2. 8 menos 2, ¿cuánto es? 2 factorial. Listo. ¿Cómo quedaría entonces? Este 8 factorial, ¿qué es? 8 por 7 por 6 factorial, por las propiedades de los factoriales, 2 factorial sobre 6 factorial. ¿Qué le pasa a ese 6 factorial? Se cancela. ¿Y cuánto da entonces esto? 4 por 7, ¿cuánto es? Aquí da 4, 8 y 2 da 4, por 7 da 28. Entonces la respuesta es 28. ¿Listo? Muy bien, Harry. Gracias. Gracias por la respuesta. Muy bien. Entonces la respuesta es 28. ¿Ok? Bueno, entonces vamos ahora a pasar. Aquí estamos practicando. Sigamos practicando. Nos quedan todavía 6 minutos de clase. Sigamos practicando. Entonces, sigamos practicando. Vamos a practicar 2 preguntitas más y ya. Listo. Entonces, pregunta número 77. En una caja, pregunta número 72, digo, 72. Ya con esto, ustedes pueden repetir y repetir y repetir lo que se ha visto acá. En una caja hay 6 bolas negras y 4 bolas blancas. Se extraen de una vez 3 bolas. Se extraen 3. ¿Listo? Pregunta 72. El número de extracciones posibles es. Se extraen 3. Pero no dice si son bolas blancas o negras. Solamente tengo 10. En total, ¿cuántas bolas tengo en realidad acá? 6 negras y 4 blancas, pues son 10 en total, ¿o no? O sea que tengo un total de 10, ¿cierto? Y que hay que distribuir de cuánto en cuánto. Hay que distribuirlas de cuánto en cuánto. De a 3, ¿cierto? Entonces hay que distribuirlas de a 3, ¿o no? Alguien diría, ojo, acabamos de decir que estas bolas no hay, como se sacan de a 3 de una vez, ¿cierto? Estamos hablando de que son indistinguibles. En otras palabras, ¿cómo quedaría? La combinación de 10 en 3. 10 factorial, lo mismo de siempre. 10 factorial. ¿Sobre quién? 3 factorial
y la resta entre esto y esto. 10 menos 3 factorial. Listo. Entonces la respuesta ¿cuál sería entonces? Este 10 factorial se puede descomponer como ¿qué? Como 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Este 7 factorial, 10 menos 3, con este 7 factorial, ¿qué? Se cancelan. ¿Y qué me queda? Este 3 factorial, ¿qué es? 3 factorial es 6. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda 10 por 9, 90 por 8 dividido ¿qué? 6. ¿Listo? ¿Esto cuánto da? 90 dividido 6. Muy bien, la C. La respuesta es, ok, entonces, no, espérate, 90 dividido 6 da 15 por 8. Y 8 por 15 no es la C. 8 por 15, ¿cuánto es? 8 por 15, 8 por 5, 40, 120, es la D, jóvenes. Pero a ver, la cuestión es la siguiente. La cuestión es que es importante decidir si es una permutación incompleta o permutación o una combinación, ¿cierto? Si fuera una permutación, yo diría, no, es que la primera bola la puedo sacar de 10 maneras diferentes, la segunda bola pues de 9 maneras diferentes y la tercera bola de 8 maneras diferentes, ¿cierto? Ok, pero no es una permutación, ojo, aquí cuando se sacan las 3 manzanas son indistinguibles. Ah, ¿de dónde saco el 6? Ah, lo saco de acá, del 3 factorial. Acuérdate que abajo hay un 3 factorial, que lo voy a subrayar acá, de acá. Entonces recuerda que el número combinatorio es 10 factorial. Ok, acá es que 3 factorial, ahí está. Y luego se resta esto de esto. 10 menos 3 factorial, aquí está. Y al hacer esto, todo esto da 120. Da 120, lo puedes hacer del orden, en el orden que tú quieras. ¿Listo? Bueno, entonces, ok, listo. Bueno, entonces, jóvenes, entonces la pregunta 73, 74, todas, si ustedes se toman la molestia de mirarlas, todas acuden a lo mismo. Teorema fundamental del conteo, las cajitas, ¿cierto? Cuando importa el orden, cuando no importa el orden, o sea, la combinación, toca utilizar, cuando no importa el orden, recuerden, entonces, las cajitas se utilizan para las permutaciones o completas o incompletas, que es una permutación incompleta. Por decir algo, cuando yo tengo, por ejemplo, 6 por 5 por 4 y ya no más, tengo 6 personas que voy a distribuir en grupos de A3. Eso se llama una permutación incompleta. Permutación completa, pues cuando ese 6 se redistribuye en 6 cajas, o sea, 6 factorial. Acá en estas dos cosas sí importa el orden. Cuando no importa es 6, por ejemplo, si lo distribuyo entre 3, se utiliza el número ¿qué? Combinatorio. Y recuerden que el número combinatorio es el que está arriba se coloca como factorial, el que está abajo también se coloca como factorial abajo, y luego se hace la resta entre estos dos. ¿Listo? Y ahí se resuelve. ¿Listo? Ok. Entonces, esto es una manera como de simplificar, digámoslo así, ¿cierto? Esta cuestión, obviamente, si ustedes pueden meterse con teoremas más sofisticados, más amplios, pueden practicar. Pero en últimas, cuando hagan toda esa práctica, van a llegar a esta conclusión. Así de sencillo. Y en un examen con mayor razón, ¿no? ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces, nos vemos entonces la próxima semana. Voy a revisar entonces el problemilla. Vamos a ponerlo en dibujos, así, y vamos a analizar voy a analizar la imagen que mandaste. ¿Listo, Alexander? Ok, Alexander Giraldo. Y entonces nos vemos la próxima clase, ¿listo? Bueno, jóvenes, les agradezco a los que participaron, a los que estuvieron ahí pendientes también, muchas gracias. Entonces hasta la próxima. Gracias a todos, gracias Ana Hidalgo, Ana Giraldo, Alexander, Harry, Jessica.
Muchas gracias a todos. Ahora nos volvamos a ver pronto, no sé, bueno, cómo van las cosas. Ay, Dios mío, bueno, hasta luego. Chao.